Buen día, bienvenidos a todos. Oni con ustedes, transmitiendo desde el canal Aarón 620, conectados con el mundo desde YouTube. Acá estamos otra vez, comenzamos una nueva saga, una nueva serie. Creo que es súper interesante. Ya por ahí, ya me han estado escribiendo, me han estado llamando, me han estado comentando. Los pataquíes, señores, los pataquíes es un conocimiento totalmente inagotable. Son todas estas experiencias, todas estas vivencias, todas estas historias que vivieron los orichas y que por trascendencia nos llegan a nosotros como conocimiento puro, el verdadero conocimiento que todo practicante o no interesado en la cultura afrocubana pues debe conocer. Hoy les traigo los pataquíes de Obatalá. Así comenzamos. Obatalá. Bueno, ya lo conocimos, ya se los he presentado. ¿Quién no conoce a al Padre Supremo de esta religión, el dueño de todas las cabezas, el dueño de lo blanco, el dueño de la pureza? Por tanto y demás, así como sus características y lo que hablamos en sus programas de esta disciplina que lo caracteriza y este juez supremo que siempre es también los pataquíes nos hablan un poco de estas tendencias y de estas enseñanzas que nos trae Obatalá, que todas giran alrededor del comportamiento humano. Cuenta la leyenda, Obatalá era el único oricha que conocía donde vivía Olofi. O sea, era el único que sabía llegar al palacio de Olofi. Los demás orichas, ninguno los conocía. Y era Obatalá, precisamente, el que se brindaba de muy buena fe, sin revelar nunca porque Olofi no lo había autorizado a revelar su posición. Era él el encargado de llevar cada pedido que le hacían los orichas. Por ejemplo, le gritaban: Obatalá, por favor, dile a Olofi que por favor que acabe con las guerras de Ochun y Changó. Obatalá subía la cuesta, subía la montaña, subía largos caminos hasta llegar donde Olofi, preguntarle y traer la respuesta respectiva Después salía Yemayá por ahí y le decía: Obatalá, necesito el poder para poder curar y me están pidiendo por ahí el amor para poder tener este poder, por favor. Allá iba Obatalá de nuevo y así sucesivamente. Era constante el sube y baja, el ir y venir de Obatalá, cosa que los orichas, lejos de agradecer, más bien murmuraban en sus espaldas de que esta discreción que Obatalá tenía con la ubicación del palacio, pues no era otra cosa que una forma de él controlar esos poderes y sentirse por encima y sentirse él por encima de los demás. Imagínense ustedes, Obatalá ya cansado de todo este tema, ya había murmullos, habían reclamos, habían varias cosas. Pues un buen día convoca, por supuesto le pide el consentimiento y convoca a todos los orichas a una reunión en el palacio de Olofi. Los lleva a todos, los sienta a todos y Olofi les pregunta que por qué, cuál era la razón para que los hubiera invitado. Ahí cada cual hizo su exposición, cada cual dijo lo que quería, lo que suponía que era lo correcto. La respuesta que tuvieron, por supuesto, fue la confianza absoluta en que Olofi tenía en Obatalá. Y les dijo que si Obatalá los había traído y él entendía de que cada oricha podía recibir un poco de su haché, un poco de sus poderes para poder efectuar ellos en la tierra y no tener que estar molestando, pues bien, ok. Y así sucesivamente cada oricha fue pidiendo sus poderes, fueron yéndose supuestamente aparentemente contentos, y es justamente Obatalá que se queda de último y por supuesto no pide nada. Y ahí es cuando entonces Olofi le dice: Obatalá, por tu humildad, por tu discreción, por tu disciplina, eres tú siempre el oricha que va a ser cabeza, eres tú siempre el oricha que vas a estar por encima de todos, y eres tú el oricha que vas a regir como juez justo y certero
ante el comportamiento de todos los demás. Cosa esta que al final, cuando ya llegó el dictamen, llegó esta nominación oficial de Obatalá con sus poderes, pues por supuesto ahí viene la gran moraleja de esta historia, ¿no? Pues los orichas dijeron finalmente, nos llevó para que entonces a él lo nombraran como el superior. Moraleja, señores, no siempre se puede complacer a todo el mundo, ni siempre se puede estar tratando de complacer los pedidos de todo el mundo, porque todos pensamos diferente y no siempre pues quedamos bien. Ahí viene una de las grandes enseñanzas de esta historia, de este grande de la Hocha. Se cuenta también que Obatalá en el momento mismo de la creación, él una de sus grandes tareas fue la creación literal del ser humano. O sea, él fue el que moldeó los cuerpos del ser humano, y en su taller pues se pasaba todo el día trabajando, moldeando, pero él no conocía realmente, cuál era el secreto que tenía Olofi cuando venía en la noche, cuando ya Obatalá terminaba de trabajar y les daba el soplo de la vida. O sea, hacía la ceremonia para cuando Obatalá llegaba al día siguiente al taller, se encontraba ya que todos sus humanos, todos los que había creado, ya estaban vivos. Obatalá, por un momento, fue tanta la curiosidad, fue tanto este deseo de saber, que por un momento olvidó su posición y quiso jugar, digamos, chueco, como dicen acá, quiso jugar un poco que a la viva, ¿no? Se hizo como que cerró el taller, terminó todos las personas que iba a hacer ese día, los moldeó, qué sé yo, y se escondió detrás de unos hornos, qué sé yo, y él dijo, aquí me quedo tranquilito, y cuando llegue Olofi, pues voy a ver cuál es el secreto del soplo de la vida, para yo también hacerlo y aprenderlo y ver cómo es. Olofi, que a nada se le escapa a su vista, pues por supuesto sabía lo que estaba planeando Obatalá, y antes de llegar, pues Olofi expulsa un hechizo, hace una hora que duerme profundamente a Obatalá. Obatalá se queda totalmente dormido, totalmente, que cuando se despierta pues ni había visto nada, ni recordaba nada, y todos los seres humanos estaban vivos. Obatalá, con toda su modestia y con todo lo que lo caracteriza, justamente se dio cuenta de que no era necesario, no tenía por qué engañar a alguien que era superior a él, y sencillamente se disculpó y continuó con su tarea de siempre. Aquí tenemos otra moraleja: la disciplina, mantener siempre esta honestidad ante las funciones que te corresponden y las que no. Obatalá, dueño de las cabezas. Se cuenta la leyenda, y esto es una gran, ojo que aquí en este pataquí hay mucha polémica en este sentido. Cuenta, y no lo voy a dejar de contar, cuenta la leyenda que en algún momento de la historia, recuerden algo que quiero que vayan entendiendo sobre los pataquíes. Yo voy a tratar de darles pataquíes con orden un poquito cronológicos, para que un poco no se pierdan en las historias, pero realmente no existe la cronología en los pataquíes. Más bien, aquí se habla del mismo oricha o el mismo personaje en diferentes, diferentes vidas, diferentes momentos históricos, diferentes circunstancias, en diferentes épocas, aunque estemos hablando del mismo oricha. Quiero que tengan eso claro. Obatalá, un buen día, dicen que él, como ya lo dijimos en su programa, él tiene un gran tabú para él y para todos sus hijos, que es el alcohol, las bebidas alcohólicas. Dicen que Obatalá, un poco ya cansado, un poco mayor, pues estaba ya un poco que aburrido de toda esta historia de estar, que él era el todo para todo, y toda su rectitud y toda su cosa. Y pues él dijo, ¿saben qué? No más. Como yo soy el dueño de las cabezas, yo automáticamente, todo el mundo, que todas las cabezas que yo creo y todas las personas que yo creo, pues van a ser mis hijos. Van a ser hijos de Obatalá, y punto. Por supuesto, al cabo pasó un tiempito, no muy largo, y todos los orichas se dieron cuenta de que todas las personas que salían, pues salían y ya con
ángel de la guarda, con hijos, directamente hijos de Obatalá. Por supuesto es Changó y es Ochun, como siempre, los que van de frente a reclamarle, y él sencillamente en este estado en que se encontraba en ese momento, pues su respuesta fue que podían quejarse todo lo que quisieran, que él era el dueño de la cabeza y hacía lo que quería. De ahí viene esta gran historia, este gran pataquí, donde se le dan las quejas a Olofi y Olofi manda a su testigo fiel, al dueño de todos los conocimientos, manda a Orúnmila a que baje y pues solucione esta situación. Orúnmila no va a ninguna cabeza, Orúnmila no se corona en la cabeza de nadie, por lo tanto, con la imparcialidad y el mandato de Olofi, pues fue en ese momento el que arregló la situación, determinando él, el ángel de la guarda, sea cual sea el que saliera, y así Obatalá como que un poco se podía calmar y descansar. Este es uno de los pataquí que lo hace también como dueño de las cabezas. Se cuenta también que en una tierra, en un pueblo, voy a tratar de hacer los más que pueda, son los que voy más o menos recordando. Se cuenta para que vean el nivel de pulcridad, cuando les hablaba de la pureza, la pulcridad, el silencio de este oricha. Se cuenta que había una tierra que justamente un reinado, una ciudad que justamente estaba debajo de los dominios de Obatalá. Obatalá irradiaba esta tierra y esta tierra era próspera, esta tierra era fértil, esta tierra era de mucho comercio, esta tierra era feliz, no tenía guerras, la gente fiestaba, celebraba, pero ya conocemos, de más está decir, las características del ser humano, que cuando no llegamos o nos pasamos. Casi siempre por ahí está la cosa, para que ya vayan entendiendo la moraleja de esta historia. La gente empezó, las fiestas ya no les bastaba, ya eran más grandes, ya eran con fuegos artificiales, ya empezaban a quemar y a hacer hogueras, entonces el humo, la bulla, la suciedad que deja una fiesta grande empezó a molestar a Obatalá. Obatalá, como bien saben, como les dije al inicio, es un santo, es un oricha que no soporta el escándalo, lo sucio, el desorden, el humo. Él le gusta el aire puro, el aire limpio, la limpieza, la tranquilidad y la paz. Pues Obatalá, sencillamente viendo que abajo pues ya estaban en un descontrol, en un caos total, él decide pues irse. Al irse Obatalá, esta tierra cayó en una desgracia total. Se empezaron a secar los cultivos, se acabaron los comercios, empezaron las guerras, empezó la envidia, empezó el odio entre los vecinos, empezaron las cosas y literalmente se iba al tacho. Todo, absolutamente todo, toda esa ciudad, todo ese desarrollo se iba al camino. Uno de los habitantes ilustres de la ciudad, pues va a consultarse, va a sacarse un Odun en adivinación y le marcan un esbozo justamente para Obatalá. Le dicen que habían ofendido a Obatalá, le dice el adivino, y que necesitaban que Obatalá volviera a bendecir esa tierra con eso. Y entre las cosas que le mandan una obra con Afún, con cascarilla. Empezaron a hacer estas obras. Lo primero que hicieron, por supuesto, fue limpiar. Empezaron a limpiar la basura, a recoger. Bajaron el tono a estas fiestas, a estas cosas que tenían. Y cuando ya tenían toda la basura amontonada y tenían todo ya listo pues buscaron a modo de favor del viento y vistieron esta hoguera, la vistieron con full llena de cascarilla. Hicieron casi una montaña blanca de cascarilla, cosa que cuando quemaron esta basura, pues la cascarilla voló y ya los caminos que estaban limpios se fueron poniendo blancos, cosa que por supuesto a Obatalá le llama la atención. Enseguida escuchó hablar de esta ciudad blanca, de esta ciudad que sus calles estaban blancas, estaban limpias, estaban pulcras, y Obatalá entonces regresa a este lugar y vuelve la prosperidad. Ya la moraleja implícita en este pataquí nos está hablando de el nivel de organización, el nivel de limpieza, el nivel de pulcridad que con este santo todo se maneja. Hay muchísimas historias cortitas, esta también que dice por qué Obatalá es el dueño de las cabezas. También habla de
de la humildad, por supuesto. Se dice que una vez en uno de los banquetes en el palacio de Olofi van todos los orichas, llegaron temprano, se sentaron y Obatalá estaba trabajando y llegó un poco tarde, cosa que a los orichas les importó un bledo y empezaron a comer y empezaron a hacer el banquete, la cena, a comer, a fiestar, a disfrutar, a beber, y Obatalá, que llegó tarde, pues se quedó respetuoso de no interrumpir la cena que ya había comenzado, se quedó en una esquina. Cuando cuando uno de los sirvientes de Olofi se da cuenta que Obatalá estaba, pues le va a servir, ya lo que quedaba eran puras cabezas. Obatalá, calladito, respetuoso, tranquilo, pues se alimenta de las cabezas que habían dejado de los demás, y por supuesto que Olofi se dio cuenta de ese detalle. Y cuando se acaba la cena, Olofi, muy parco, le pregunta a los orichas qué les había parecido, que se habían disfrutado la cena, etcétera, etcétera. Y los orichas encantados, pues uno le decía, no, yo comía cocán, yo comía el corazón del ciervo, porque ahí es donde está la vitalidad, la vida. El otro salía por allá y decía, no, yo comí el hígado, porque el hígado es este órgano suave, este órgano blando que además es vital para todo el proceso químico del cuerpo, así, etcétera, etcétera. Todos fueron contando las partes que habían comido, y Obatalá, calladito, pues al final es Olofi el que le pregunta, bueno, Obatalá, ¿y qué tú comiste? No, papá, yo comí cabezas. Ah, comiste cabezas, ¿y qué te parece? ¿Y la disfrutaste? ¿Te pareció? No, papá, tranquilo, yo estoy bien, estoy satisfecho, muchas gracias por haberme invitado, y fue lo que comí. Pues es ahí una vez más en esta historia donde Olofi dictamina, comiste cabeza, cabeza siempre serás. Una vez más en otra historia, por este medio desordenado y desobediente forma de ser de los demás orichas, es Obatalá imponiendo siempre su disciplina, imponiendo siempre su educación, que se gana este puesto que tiene. Me gustaría hacer una historia, trataré de hacerlo más breve. Recuerden que hablamos de Obatalá como un oricha que tenía una dualidad de sexos. Se cuenta, o sea, el camino Oxanlá, que es un Obatalá mujer. Cuenta la leyenda que había una reina hermosa, una reina así, pero ejemplo de rectitud, y de ningún hombre ni siquiera se atrevía a mirarle a los ojos a esta reina casta, que para ella no había ningún hombre a la altura de sus conocimientos y de su intelecto. Pues esta reina vivía sola, no tenía ningún rey a su lado, ella gobernaba tranquilo, todo en paz, todo muy bien, pero sí le gustaba, de vez en cuando le gustaba salir del palacio y dar sus paseos, ponerse a meditar, ver el monte, ver el bosque, y justamente había un río que tenía que cruzar, porque justamente había encontrado en esa virilidad, pues sería el compañero perfecto. Oxanlá, ese día logra cruzar el río, pero cuando va de regreso el río se había crecido, totalmente se había crecido. O sea, ya hablamos de las características de Cayú, que todas estas turbulencias, toda esta fuerza bruta de la naturaleza es justamente sus hábitats. El río había crecido, se había puesto totalmente fuerte, peligroso, y Oxanlá no podía cruzar. Es en ese momento donde Cayú la ve y tal cual se queda anonadado, dice: qué mujer, o sea, qué hermosa mujer, impenetrable a la vista, totalmente diferente a todas las demás. Qué hombre no quisiera tener una mujer así a su lado. Cayú presto se acerca, le ayuda, construye el puente, le lanza el árbol, la montan y le ayuda a cruzar el río. Bueno, ya se podrán imaginar el resto. No pasó mucho tiempo en que se encontraran, pues se pusieran, se conocieran, y finalmente, pues un buen día tienen un encuentro amoroso. El encuentro amoroso del cual Oxanlá queda embarazada. Oxanlá, que mantenía esta castidad y esta rectitud que le había contado en su reino, pues sencillamente se moría de vergüenza. No quiso volver a ver a Cayú, ni siquiera le preguntó su nombre. Oxanlá se quiso encerrar, se quiso aislar, y cuando empezaron los murmullos de por qué Oxanlá estaba encerrada y no quería ver a nadie, pues es Yemayá precisamente que viene, dueña de la maternidad, y le dice que no se preocupara,
que si ella quería mantener ese secreto y mantener eso tranquilo, pues normal que tuviera su hijo, que ella se lo iba a criar. De ahí es el nacimiento de Changó y la crianza de Shemaya, justamente a través de esta historia, que al cabo de los años, bueno, ya escuchamos por ahí la historia de Gallo, este hijo de Ochanla y futuro rey de esta religión todavía en ese momento. Ya para despedirme, ya que estoy mencionando a Changó, quiero ir por ahí para hacerle estos pataquíes, hacerse los más interesantes. Quiero hablarles de algo muy fundamental. Para todo religioso, para todo aleyo, para todo practicante, uno de nuestros grandes tabúes, y no es por, ojo, hay muchos tabúes por que nos anuncian cosas malas, y hay tabúes porque justamente nos salvan o son cosas que son súper importantes en esta religión. La calabaza, el equedé, como se dice en Yoruba, la calabaza. Con Obatalá también tiene su historia, justamente con Obatalá y con Changó, que lo acabo de mencionar hace unos minutos. Cuentan que Obatalá habitualmente hacía un banquete con todos sus hijos en el palacio, y Changó, que era el más pequeño, era el más chiquito, pues los hijos mayores llegaban y se sentaban y presumían de sus ganancias, y siempre estaban a la espera de qué les iba a dar el padre cada vez que citaba estos banquetes, qué nuevo regalo le iba a dar, que si me va a regalar un caballo blanco, que si me va a regalar un gallo, que si me va a regalar... Bueno, todos estaban pendientes siempre de estos regalos. Obatalá, que se da cuenta de que Changó nunca le pedía nada, de que Changó lo único que quería era estar en la mesa con sus hermanos y estar siempre con su padre en la mesa y compartir con ellos la comida. Obatalá, pues un día dice, voy a probar qué tan fieles son mis hijos. Los convoca, les dice que hay todo una gran celebración, que vistan sus mejores galas, engalana el palacio, engalana la servidumbre, todo de fiesta. Los hijos llegaron, ya saben, con todo el derroche de sus mejores galas luciendo. Cuando llegan a la mesa, que destapan la cena servida, destapan la cena, pues cada uno de sus hijos tenía un azafate, una fuente con una calabaza, con un elequendé. Todos se miraron, todos por ahí murmullos, por ahí cositas, y al final como que, bueno, se quedaron así, seguro que es una broma, miraron al padre. Obatalá los mira y les dice, ¿qué pasa, hijos? Salta el mayor, el que se creyó más inteligente, no, padre, lo que pasa es que yo tengo un tabú con la calabaza, o sea, no puedo comer calabaza. Salta el segundo y dice, no, lo que pasa es que yo no debo comer calabaza porque me registré y estoy en el Ogdum, donde en estos días no debo picarla, ni comerla, ni qué sé yo. O sea, todos empezaron a darle justificaciones y no entendían todavía el hecho de que los habían invitado a un banquete de lujo, de gala, y les habían puesto una calabaza. Changó, honesto, sencillo, simple. Cuando Obatalá le pregunta, ¿y tú, hijo? Y Changó le dice, no, padre, yo agradecido con usted, muchas gracias, yo tengo hambre y me voy a comer mi calabaza. Es Changó cuando pica la calabaza, que la calabaza se abre. Dentro de la calabaza estaba lleno de joyas, lleno de oro, lleno de tesoros, y estaba lleno de riquezas que Obatalá le estaba repartiendo a cada uno de los hijos. A los demás ver esto, que Changó había abierto su calabaza y todos fueron a tocar a la calabaza. Es Obatalá donde se para de la mesa, los detiene a todos y le dice, no, todos negaron la calabaza, pues ahora toda la calabaza va a ser justamente la riqueza de Changó, y es justamente donde Changó recibe la corona, recibe toda la riqueza, recibe toda la herencia de Obatalá. Por eso se dice rey por nacimiento, rey por corona. Esto también, por supuesto, la moraleja siempre va a hablar de lo mismo. La disciplina, la gratitud, el respeto a los mayores, señores, es lo más importante cuando se habla de Obatalá. Creo que he hecho varios, he dejado por ahí, tenía la mente con varios. Como todos los orichas, son muchísimos, ya nos vamos a ir por ahí, nos vamos a ir encontrando, entrelazando los pataquíes de orichas con otros. Estoy trayendo de tratar los más, donde ellos son más protagónicos, los que más los caracterizan, para que un poco vayan ya teniendo esto como material de estudio. Recuerden, pataquíes es, señores, literalmente material
de estudio y se aplican todos los días de la vida. Esta religión tiene la capacidad, y creo que es la única, de hablarnos del pasado, del presente que estamos viviendo y muchas veces pues nos da el futuro. Así que me voy a despedir así, los pataquíes de Obatalá, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme sus comentarios, ahí tienen mi número como siempre en el teléfono. Gracias México por la sintonía, gracias Argentina, gracias Chile, gracias Perú, gracias Estados Unidos, gracias a todos los países que se están conectando, España, desde España muchísimas gracias, los agradecimientos habituales a todos los colaboradores, a todos los que nos siguen. Acá nos vamos a seguir viendo en esta saga de pataquíes en Oni Oni, desde Aarón 620, conectados con el mundo. Bendiciones.